En estos volúmenes empezaremos a estudiar la Edad Media y veremos el primer periodo llamado oscurantismo, cuando Roma es destruida por las invasiones bárbaras. Conoceremos del momento en que Carlomagno construye su gran imperio, un verdadero renacimiento cultural de Occidente. Y luego, cómo Europa se empieza a organizar bajo un nuevo sistema, un nuevo parámetro, el feudalismo, donde las pequeñas castas militares asumen absolutamente el poder y se crea un nuevo escalafón social. Por un lado, la iglesia y sus obispos, por otro lado, los caballeros feudales y finalmente el campesinado. El derrumbe del Imperio Romano en Occidente se produjo en el siglo V bajo la presión de los bárbaros germánicos. 3 siglos más tarde, en la Navidad del 800, un germano fue coronado en Roma emperador de Occidente. Se trataba de Carlos, rey de los francos, a quien en la historia se le conoce como Carlos el Grande o Carlomagno, y cuyo glorioso reinado fue en aquellos tiempos un modelo de estabilidad. Pero el período intermedio de esos 300 años, desde aquel derrumbe hasta su coronación, es conocido como la Edad del Oscurantismo, en parte porque no sabemos mucho de él, y en parte porque era justamente así, oscuro y sangriento. La economía había caído a pique. La obra social había sido destruida por la desorganización, tanto interna como externa. La cultura material decayó, como podemos ver, por ciertos cambios en la forma de vida, ya que muchas granjas y pueblos desertaron de las mejores tierras hacia las tierras altas. Viejas plazas fuertes que no se habitaban desde la Edad de Piedra comenzaron a usarse nuevamente, no porque fuese mejor vivir allí, sino porque allí había más posibilidades de seguir con vida. Esa era la situación en general, o al menos así creemos que lo era. En el nivel político recordarán ustedes que el Imperio Romano de Occidente había sido reemplazado por pequeños reinos bárbaros. Los visigodos en España, que más tarde fueron derrotados por los árabes, alrededor del año 700, los lombardos en Italia, los francos y los burgundios en la Galia, los anglos y los sajones en Inglaterra. Estos representaban cuanta potencia política organizada había en Europa. Todo lo demás pertenecía a la Iglesia romana. La autoridad moral, la erudición, el prestigio del nombre romano y el cuidado del pueblo. La gente corriente recurría al obispo como líder de la sociedad cristiana. En toda esta época se gestó un proceso de asimilación. Los bárbaros se convirtieron al cristianismo en los siglos V y VI y adquirieron cierta apariencia romana, pero a medida que se iban convirtiendo, la iglesia se barbarizaba cada vez más. Podemos verlo en la descripción que hace Gregorio de Tours sobre cómo eran las cosas en el reino de los francos durante la segunda mitad del siglo VI. Gregorio, visto aquí en un manuscrito del siglo X, era un hombre de linaje gaélico aristocrático, descendiente de oficiales romanos y miembro de una dinastía de obispos. Pero la historia de los francos, o lo que sabemos de esta según Gregorio, es un extenso relato de incendios y violaciones
de homicidios y de castigos. Hijos que estrangulan a sus madres, madres que arrojan al agua a sus hijos, gente golpeada o quemada hasta morir durante un banquete, esposas que instigan a sus amantes para que asesinen a sus esposos y que más tarde matan a sus hijas por temor de que ésta les quiten a sus amantes. El incesto abundaba y a veces conducía al crimen. Los sirvientes y los aliados traicionaban o envenenaban a sus amos y a sus amigos. Todo esto llegó al punto más alto, o más bien más bajo, con la muerte de la reina Brunilda, quien fue capturada por sus enemigos junto con sus 3 hijos, torturada durante 3 días, y al 4.º día la hicieron cabalgar sobre un camello alrededor del campamento en el estado en que se podrán imaginar. Luego la sujetaron del cabello, un brazo y un pie, a las colas de caballos salvajes, hasta que la desmembraron. Pero el destino de uno de sus hijos es particularmente interesante, ya que si bien 2 de ellos fueron asesinados de inmediato, ocurrió que este era ahijado del captor. Así que lo perdonaron y le permitieron terminar su vida en un monasterio, lo cual evidencia notablemente la fuerza de los lazos religiosos aún en un mundo brutalmente supersticioso. La iglesia dependía cada vez más de estos bárbaros salvajes. Por lo tanto, la visible decadencia cultural estaba acompañada por un deterioro en las normas morales del clero. Recordemos que estas normas, al menos en los niveles más altos, que son los únicos visibles para nosotros, continúan siendo las del mundo romano. De modo que no debe sorprendernos que los obispos tuvieran esclavos y concubinas como otros caballeros. También había obispos que usaban cota de malla y espada bajo la ropa, presumiblemente para su rápido empleo, y que despojaban a pobres hombres de sus pertenencias y a veces también de sus esposas. Hay una escena en la mesa de un rey de los francos en la que 2 obispos se acusan uno al otro de libertinaje y muchas otras en las que los obispos se embriagan tanto que ni siquiera reconocen a sus invitados. El mundo descrito por Gregorio de Tours es un mundo de violencia y corrupción, donde los soberanos dan muestra de injusticia y desprecio por la ley, y donde ya ni siquiera se conservan las virtudes bárbaras como la lealtad y el honor. En un mundo así, la religión solo pudo mantener su poderío mediante ese terror y ese respeto que su prestigio sobrenatural a veces inspiraba, y mediante la amenaza de violencia espiritual que empleaba para protegerse de la violencia física de la barbarie. El temor a la ira de Dios y a la venganza de los santos eran las cosas que intimidaban a esos rufianes forajidos tan comunes entre las nuevas clases imperantes. Este es el período en el que los santos tuvieron su rol más importante. Aquí tenemos, por ejemplo, a Saint Cuthbert, que un día revivió a un bebé moribundo con un beso. En la edad del oscurantismo, los santos no eran simplemente modelos de perfección moral cuyas oraciones invocaba la Iglesia. Eran fuerzas pragmáticas con un papel constante en la vida diaria, interviniendo de modos muy prácticos para que los pescadores de Nápoles acosaran a sus santos cuando no pescaban nada. Los santos eran fuerzas sobrenaturales y se creía que vivían en los santuarios desde donde velaban por el bienestar del campo y del pueblo. El santo más importante, según Gregorio, fue San Martín,
cuyo santuario en Tours era considerado fuente de gracia y de curaciones milagrosas, al que acudían enfermos de todas partes de la Galia. Se creía que San Martín curaba en especial la epilepsia y la impotencia. El santuario fue destruido en el año 853 y repuesto varias veces, siendo esta su última versión. El original fue un santuario donde todos los esclavos y criminales fugitivos y la gente proscripta por el rey podían hallar refugio y protección sobrenatural. Como resultado, estaba atestado de refugiados. En principio, cualquier iglesia podía tener su santuario, pero debía poseer un santo muy importante que pudiera atemorizar a los grandes señores o al rey para que no robaran los bienes del santo o no derramaran sangre en su predio. Las iglesias que se salvaron de esto se lo debieron en gran parte al poder de su santo patrono. En los primeros tiempos de la Edad Media, vemos el nacimiento de una nueva mitología cristiana en Occidente, las leyendas de los santos, que representaba la otra parte del oscuro cuadro de la sociedad bárbara que describía San Gregorio. Por un lado, un mundo de violencia y de injusticia que se suma a la destrucción por su propio peso, y por el otro, un mundo de poder divino y de misterio en el que el hombre se libera de las rigurosas necesidades de la experiencia diaria, en el que nada es imposible, ya que los santos pueden resucitar a los niños o proveer alimentos y bebida, en el que quien sufra puede hallar un remedio porque el santo puede curar a los enfermos y alimentar a los pobres y hasta purificar a los pecadores. En este mundo crepuscular era inevitable que el santo cristiano adquiriera algunos rasgos de brujo por un lado y de semidios por el otro, que su prestigio dependiera de su eficiencia como fabricante de milagros, y que los hombres recurrieran a él del modo en que lo hacían con los dioses familiares o con los dioses locales de sus antepasados, como protector de la familia, como protector de la comunidad. Solo en este mundo de mitología cristiana se podía lograr la fusión vital de la fe y de la ética cristianas con la tradición bárbara de los nuevos pueblos. Como es obvio, era imposible que gente sin tradición ni filosofía, sin ninguna clase de literatura escrita, asimilaran directamente la sutil y profunda teología y la metafísica de las grandes doctrinas de la Iglesia. Los bárbaros podían comprender y aceptar el espíritu de la nueva religión solo mediante manifestaciones obvias, visibles en la vida y en los actos, de hombres que parecían dotados de poderes sobrenaturales, de modo que la conversión de los europeos occidentales se logró no tanto con la nueva doctrina, sino con esos nuevos poderes que impresionaron y subyugaron. Los misioneros cristianos tenían una fuerte personalidad. Valientes, recios, además inspiraban confianza y entusiasmo. Y había mujeres santas, al igual que hombres. Walburga, que ejerció la medicina entre los sajones, y a la que se le recuerda el 1 de mayo, en la noche de Walpurgis. Y Santa Audrey, abadesa de Ely, cuya fiesta del 23 de junio era tan popular que se hizo famosa por sus ventas de caridad. Las baratijas y collares en venta recibían el nombre de curro. También las mujeres cumplieron un rol importante en la conversión de los paganos a nivel político. En el año 496,
una princesa católica de Burgundia, Clotilde, se casó con Clodoveo, rey de los francos, y ayudó a convertirlo al cristianismo. 100 años después, la bisnieta de Clotilde, Berta, se casó y convirtió a Ethelbert, rey de Kent, y sus vástagos difundieron el cristianismo. En el año 987, los húngaros fueron cristianizados por Esteban, más adelante San Esteban, quien había sido bautizado por su madre y estimulado por su esposa. Esto no fue así porque sí, era un asunto de alianzas y de intereses políticos, pero cualesquiera que fuesen las razones, las esposas tuvieron mucho que ver en estas conversiones. Luego, una vez que el cristianismo fue aceptado por los nobles, la prohibición eclesiástica del incesto comenzó a cambiar el cariz político de Europa. La red de matrimonios reales se extendió desde Irlanda hasta Constantinopla, desde Castilla hasta Nóvgorod, evitando desventajosas uniones incestuosas, pero también entrelazando a un grupo de familias muy bien seleccionadas por sus condiciones para el gobierno y para la guerra. Y con la prohibición eclesiástica de la poligamia, teóricamente al menos, los hijos naturales quedaron excluidos del trono. Si bien llevó mucho tiempo convencer a las clases gobernantes para que acataran dichas exclusiones, poco a poco ya no sería necesario asesinar a todos los hermanos para sentirse a salvo. La sucesión al trono era algo bien claro y estable, lo cual tenía sus ventajas. Sin embargo, lo primordial es que la Iglesia de Occidente no llegó a los bárbaros con una misión civilizadora ni con promesas de progreso político o social. Llegó a ellos mediante un tremendo mensaje de juicio divino y de salvación divina. La humanidad había nacido maldita. La avasallaban oscuras fuerzas del mal universal. Se hundía cada vez más por el peso de su propia culpa. Esto era obvio. Y solamente por el camino de la cruz, solamente por la gracia del Redentor crucificado, o mejor aún, de Cristo Rey, los hombres podrían escapar de esa humanidad irregenerada. Podrían huir del naufragio de un mundo de perdición. El mundo estaba destruyéndose, estaba llegando a su fin, de modo que era natural que los cristianos volvieran su mirada hacia el otro mundo, hacia una ciudad eterna y no una ciudad terrenal, y hacia la Iglesia, que ofrecía el único camino. El argumento era tan convincente que mientras en el mundo occidental el caos continuaba y aumentaba, todas las actividades y las aspiraciones culturales se concentraban en la Iglesia. La tradición de la cultura latina, las normas de vida cristiana, no se preservarían ni se desarrollarían en las ciudades, cada vez más en ruinas, sino en los monasterios. Y los monjes se convirtieron no solo en los apóstoles de Occidente, sino también en los fundadores de la cultura medieval. Los hombres y mujeres que se retiraban del mundo en busca de salvación, haciendo vida de ermitaños o en pequeñas comunidades, no eran un nuevo fenómeno. Los cristianos ya lo habían hecho en los desiertos de Egipto y de Siria desde el siglo III en adelante. Pero era mucho más fácil hacerlo en Egipto, donde se podía cavar un pozo en la arena o construir una pequeña choza con cañas o con barro y dormitar casi todo el día. Era más fácil hacerlo allí que en el norte de Alemania o de Francia o al otro lado del Mediterráneo, en Italia, donde el invierno suele ser muy frío.
De modo que los climas rigurosos fueron un problema para la vida monástica. Y también lo fue la disciplina, dado el caos reinante. Estos son los problemas que encaró San Benito al establecer su primer monasterio en Monte Cassino, al sur de Roma, en el año 520, y cuando impuso reglas a su comunidad alrededor del 529. Los benedictinos son típicos de todas las órdenes monásticas más antiguas. Hacen voto eterno de obediencia, de pobreza y de castidad. Esto se basaba en 4 preceptos principales: no poseer bienes propios, no comer carne vacuna, salvo en caso de enfermedad, efectuar constantes tareas manuales y cumplir un estricto confinamiento dentro del mismo monasterio. Benito recomendaba la lectura de libros religiosos durante 3 o 4 horas diarias y eximía de esto a quienes no supieran leer. Pero todos debían pasar 4 o 5 horas diarias rezando o en servicios religiosos. La plegaria pública se tornó muy importante a medida que pasó el tiempo. Y los monjes cada vez efectuaron menos tareas manuales y se concentraron más en rezar por sus compañeros. Así que, como curiosa paradoja, el monje, que abandonaba el mundo para salvación de su propia alma, descubrió que una de sus más importantes tareas era interceder ante el cielo en favor de sus compañeros. Normas de San Benito son un modelo de sabiduría práctica y espiritual, hasta en su recomendación sobre cómo deben dormir los monjes. En forma separada, con camas separadas. Debe haber siempre una vela encendida en su celda hasta que claree. Deben dormir vestidos y amarrados con cintos o cuerdas y no llevar sus cuchillos a los costados para evitar lastimarse mientras duermen. Pero como muchos grandes documentos, las reglas de San Benito con el correr del tiempo se convirtieron más bien en un enunciado de lo que debería ser que en una indicación de lo que en realidad era, pues los bienes y la carne igualmente reaparecieron. El trabajo y la abstinencia desaparecieron. A pesar de reiteradas reformas, los monasterios se volvieron más negociantes y más mundanos. Esto no debe sorprender si consideramos que en ese mundo agitado, violento e inseguro, los monasterios y conventos facilitaban refugio y un mínimo de orden y de bienestar en mayor cuantía y por periodos más extensos que cualquier otro establecimiento residencial. El amparo no era simplemente físico, claro está, era también espiritual. Hombres y mujeres acudían a los monasterios huyendo del frío y espantados por la maldad y el salvajismo imperantes, considerando el claustro como un refugio donde estarían amparados por la fe, donde también podrían conservar los fragmentos de civilización que aún quedaban, copiando e ilustrando viejos manuscritos y, cuando no, borrándolos para dar espacio a alguna otra cosa. Y así, con su tarea misionera, lograron difundir el mensaje cristiano, no solo mediante vehementes predicadores, sino mediante el ejemplo. Los monasterios estaban emplazados en áreas rurales y fueron los monjes quienes se encargaron de convertir a poblaciones de campesinos, analfabetos y paganos, y quienes también, probablemente, introdujeron mejoras agrícolas y técnicas que cambiarían la calidad de vida en toda Europa. La edad del oscurantismo debe de haber sido increíblemente funesta, con ataques, contraataques, emboscadas, robos, asesinatos, saqueos, secuestros, torturas y disputas de ebrios que finalizaban con derramamiento de sangre y con amputaciones de manos, orejas o narices,
lo cual se consideraba más cristiano con un criminal que condenarlo a muerte. Pero con todo esto la vida continuaba. En las aldeas, los monasterios y los feudos fortificados, la gente mantenía un mínimo de seguridad. Los mercaderes viajaban por las viejas rutas romanas, les robaban una y otra vez, pero seguían comerciando. Los hombres y mujeres seguían arando, cosechando, llevando los cerdos al bosque o el ganado a la pradera para alimentarse a sí mismos o alimentar a sus amos lo mejor posible. La próxima vez veremos cómo llegó a su fin la edad del oscurantismo, aunque no la oscuridad. La última vez, nuestro relato finalizó en un tono más bien gélido. Estábamos en la edad del oscurantismo, el funesto período entre los siglos VI y IX, en el que la violencia y la corrupción, tanto física como espiritual, eran endémicas en Europa. Pero evidentemente la historia no es siempre tan pulcra y mucho menos tan lineal como nos gustaría creer. En el campo se produjeron grandes adelantos durante la edad del oscurantismo. Los historiadores no coinciden en la fecha exacta, pero entre los siglos VI y X, un pesado arado con ruedas comenzó a reemplazar al viejo y liviano arado que se había usado durante miles de años. El nuevo arado cavaba más hondo y producía surcos en lugar de solo escarbar la capa superior del suelo, como ocurría y aún ocurre con los viejos arados mediterráneos. Más o menos en la misma época, surgió un nuevo método de plantación. Un sistema de rotación más complejo, como el sistema trienal, que dejaba descansar el campo cada 3 años para que recuperara sus fuerzas. De ese modo, las ovejas y el ganado podían pastar en esas tierras descansadas y más tarde en los rastrojos que quedaban en estas luego de las cosechas. El estiércol de los animales mejoró aún más los cultivos. El nivel de producción fue aumentando también con otros métodos. Este es un molino harinero medieval que se hizo realidad gracias a la aparición de la manivela durante la edad del oscurantismo. La manivela, el invento de transmisión motriz más importante después de la rueda, hacía girar las amoladoras, los molinillos y las poleas. Fue también en esa época que se logró energía hidráulica con molinos impulsados por el agua para moler granos o cortar troncos, y que mejoró notablemente el empleo de la fuerza animal. Los antiguos habían sido terriblemente ineficaces en el cuidado y empleo de los animales de campo. Por no llevar herraduras, abundaban los cascos rotos y los animales cojos. Solo tenían arneses para yuntas, lo cual estaba bien para los bueyes, pero no muy bien para los caballos. Tampoco sabían cómo colocar arneses a un animal delante de otro, solo uno al lado del otro, con lo cual las grandes cargas quedaban a cargo de cuadrillas de esclavos. Sin embargo, hacia el siglo IX, el empleo de las herraduras
del arnés tándem y de las colleras, lograron que una yunta tirara 3 o 4 veces el peso que podía manejar un par de esclavos. Esto brindó tracción no humana, sin ningún costo adicional, y logró para el siglo X lo que la máquina de vapor lograría para el siglo XIX. Con este aumento de productividad entre los campesinos del norte de Europa, el centro económico del continente se trasladó de las costas del Mediterráneo, donde había permanecido durante tantos siglos, a las grandes llanuras entre el Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. En medio del desorden y de la violencia, y a pesar de ello, había más comida, había más gente, había más actividad. Los europeos del norte superarían pronto a los del sur en poderío. La mayor cantidad de trigo y carne vacuna que producían los norteños los tornó más grandes y más fuertes. La superproducción de avena les permitía criar y alimentar caballos más grandes y poseer una caballería pesada que podría emplear un nuevo invento, el estribo, que permitía sentarse bien firme sobre la montura y atacar con una lanza sin caerse. Desde el siglo VIII en adelante, estos jinetes fuertemente armados y con pesadas armaduras serían los tanques del campo de batalla medieval que habrían de detener a los árabes en Poitiers, Francia, en el 733. Este creciente poderío fue muy importante, sobre todo porque de poder trata la historia. ¿Quién posee poder? ¿Quién lo conserva? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo pierde? Sin poder no hay sociedad, ni cultura, ni arte. Y el poder se refiere a la cantidad de gente, pero también se refiere a la productividad, los metales y el dinero. Después de todo, hay más mercancías disponibles y se cuenta con formas más económicas y más eficientes de producirlas. Con mayores existencias es más fácil hacer la guerra y ganar. El metal tradicional para la guerra es el hierro. Desde las épocas de los asirios, el ejército que más hierro poseía podía ganar la guerra. En el comienzo de la Edad Media se produjo un importante aumento en la producción de hierro y la cantidad de fundiciones. El hierro continuó siendo bastante caro, pero había mayor cantidad en el norte de Europa que alrededor del Mediterráneo. Y luego, en el siglo IX, el hierro se empleó para otros usos aparte de las armas. Regatones de espadas, piezas del arado, herramientas corrientes, cuando se abrieron nuevas minas que abarataron el metal. El gran éxito de una tribu, los francos, se basó en esta nueva ventaja. Para ellos, como para la mayoría de las tribus germánicas, la guerra era una institución nacional, casi su rasgo principal. El rey franco, más importante, se llamaba Carlos. La historia lo conoce como Carlos el Grande, Carlomagno, y fue el más representativo en sus empresas bélicas. Heredó el reino de los francos de su padre, Pipino el Breve, y comenzó a extenderlo. Desde el año 770 hasta su muerte en el 814, Carlomagno realizó exitosas campañas desde España, Italia, Dalmacia, hasta Germania y Bohemia. Carlomagno fue también un hábil estadista y brindó a sus dominios una administración bastante eficaz,
compuesta de empleados, literatos, recios oficiales reales, analfabetos, comandantes militares con responsabilidades territoriales y títulos que aún hoy existen, como duques, del latín dux, que significa líder o comandante, condes, del latín comus, acompañante de confianza del rey, y marquesas que estaban a cargo de las marcas o provincias fronterizas. Carlos actuaba en una sociedad que producía relativamente poco superávit. Sus reformas administrativas apuntaban a lograr de la tierra, en especial de los estados imperiales, que produjeran mayor superávit, o al menos establecer una estructura que le permitiera alcanzar un mayor superávit. Este superávit se emplearía para mantener a los ejércitos que él conducía y que eran muy grandes, tanto como 20.000 en caballería y 3 veces más en materia de lacayos. Si consideramos cuánta avena se necesita para alimentar a todos esos caballos y cuántas carretas se necesitan para cargar los cereales y otras provisiones, y todo cuanto haga falta, bueno, para movilizar al ejército, veremos que la logística de las campañas militares era bastante impresionante, pero también lo era el propósito de todo este esfuerzo. Políticamente, el objetivo de Carlomagno era revivir al Imperio Romano con su estabilidad y grandeza. El día de Navidad del año 800, como ustedes saben, fue coronado en Roma como emperador de Occidente. Sintió que Dios le había encomendado restaurar y mantener el orden social y los valores que este orden representaba, y creyó que la mejor manera de hacerlo sería imitando a la antigua Roma. La arquitectura a menudo es una expresión de la política. En los palacios y abadías construidos por Carlomagno podemos detectar el intento de regresar a los orígenes de Roma, de revivir el imperio copiando sus formas y también de difundir el mensaje civilizador cristiano proveniente de Roma. Los más eficaces medios de instrucción eran las pinturas, murales que brindaban una especie de historieta sacra, de imágenes bíblicas para un público en su gran parte analfabeto. Recordemos ahora que los siglos VIII y IX fueron también la época de la lucha iconoclasta, de la tensión entre Roma y Constantinopla con respecto a si las imágenes religiosas, los íconos, eran o no buenos o malos. Así que es comprensible que el Papa León III, que pensaba que las imágenes eran esenciales para el mensaje cristiano, apelara a la ayuda de Carlomagno, apoyando su coronación como emperador de Occidente, a cambio de este y de otros favores. Las imágenes también eran útiles en publicidad y prestigio. Ellas podían presentar un fundamento histórico para una familia o para un pueblo, como se seguía haciendo en el palacio de Carlomagno, donde el gran salón estaba rodeado de pinturas de la historia de los francos y a gusto de los francos. A un nivel más sofisticado, Carlomagno patrocinó la producción de manuscritos y libros ilustrados, como la Biblia, y pagó riquezas a los empleados, escribientes e ilustradores que los producían, y a los monasterios donde estos hombres se refugiaban. Carlomagno también esperaba que los monasterios también produjeran administradores y educadores. Se edificaron muchos nuevos monasterios y centenares de iglesias fueron construidas o reparadas con costosas decoraciones.
Las torres, en especial los campanarios, se hicieron más altos, con ángeles y arcángeles posados allí para protección de la humanidad contra el pecado. Y más altas porque así eran más importantes y más visibles a gran distancia, y más prácticas también como atalayas. Los atalayas muy pronto harían falta porque muchos de los nuevos edificios caerían dentro de una o dos generaciones. La mayoría de las grandes fundaciones monásticas desaparecieron en la época de disturbios que sucedió a la muerte de Carlomagno. Una de ellas, la abadía de Saint-Régier, se construyó en el año 790, cerca de Amiens, al noroeste de Francia. Tenía 300 monjes, una escuela con 100 estudiantes, 110 caballeros con su propia capilla y un gran número de sirvientes para atender a toda esta gente. La simpatía que Carlomagno sentía por los estudiantes y empleados lo convirtió en el favorito de todos ellos, lo cual se veía reflejado en los documentos de la época. Pero el reinado de Carlomagno no se basó en metas intelectuales o en el estudio. Se basó en la guerra, en ejercer violencia, con buenos resultados, como ocurrió con toda la dinastía carolingia de reyes francos, quienes gobernaron durante 2 siglos y medio, desde la época del padre de Carlomagno hasta el año 987. Pero cuando esta civilización carolingia ya no pudo hacer frente a una violencia superior, se derrumbó. Carlomagno quería ser un emperador romano no solo de nombre, sino por sus obras, pero murió en el año 814 a la manera de un rey franco, repartiendo sus tierras entre varios de sus hijos legítimos. Podría haber sido peor, ya que tenía centenares de hijos naturales. Los sucesores de Carlomagno fueron incompetentes y estaban divididos. Alrededor del año 820, los normandos, los húngaros, los sarracenos aportaron aún más horror a Europa que el que había sufrido en los siglos previos a Carlomagno. La palabra sarraceno significa árabe musulmán en lenguaje bizantino. Los occidentales la emplearon para describir al enemigo musulmán que avanzaba sin cesar hacia el norte, al otro lado del Adriático, del Mediterráneo y de los Pirineos. Los sarracenos invadieron los Alpes y el centro de Francia. En el año 845 saquearon Roma, pero esto ya era casi una tradición. Si uno deseaba ser alguien, tenía que saquear a Roma. Aunque los húngaros jamás llegaron a tanto, sembraron el terror en todo el resto de Europa. Los húngaros eran el pueblo turco de las estepas euroasiáticas, quienes desplazaron a los hunos de lo que hoy es Hungría. Devastaron hasta llegar a las murallas de Constantinopla, por toda Germania y Francia, hasta Borgoña y el Valle del Ródano, y bastante también en Italia. Fueron el azote de Europa hasta que se les derrotó y cristianizó en la segunda mitad del siglo X. A decir verdad, la denominación ogro hambriento que figura en los cuentos de hadas deriva de la palabra húngara, húngar o húngore. Pero la peor amenaza para la cristiandad occidental provino de los piratas e invasores escandinavos, los normandos. Se los llamaba también vikingos, tal vez a raíz del estrecho canal existente entre Suecia y Dinamarca, el Vik. El peligro vikingo no era nuevo. Había sido detenido alrededor del año 800 por la diplomacia carolingia, la eficaz acción misionera y, por supuesto, por las armas. Cuando los sucesores de Carlomagno comenzaron a luchar unos contra otros, los ataques vikingos fueron más graves.
En el año 845, un rey danés destrozó Hamburgo, que en esos tiempos era el puesto de avanzada más al norte de la civilización cristiana. En ese mismo año, París fue saqueada y el rey de Francia, Carlos el Calvo, pagó un alto rescate a los daneses para sacarlos de allí. Pero estos desastres fueron solo el preludio del principal ataque vikingo en Occidente, que comenzó en el 850 y continuó sin cesar durante los siguientes 15 años. En estos años ya no se trató de correrías de piratas, sino de una invasión muy bien planeada por ejércitos profesionales, perfectamente organizados, que no buscaban solamente saquear, sino conquistar y establecerse. Año tras año, los vikingos noruegos y daneses lanzaron campañas contra Germania, Holanda, Inglaterra, Francia. Derrotaron cuanto ejército formaban los reyes. Podían tomar y saquear cualquier ciudad o abadía, y pocos lugares estaban a salvo de sus veloces naves de poco calado y de sus grandes espadas. Los vikingos suecos también invadieron las tierras al este del Báltico, a lo largo de los ríos Dnieper y Volga en el 800. El nombre del territorio que denominamos Rusia proviene del nombre finlandés de estos vikingos, Rudzig o Rovers. Ellos se mezclaron luego con las poblaciones eslavas, pero sus expediciones produjeron una unión entre los imperios romanos de Oriente y de Occidente, entre el Báltico, el Mar Muerto y el Cáucaso. En Occidente, sin embargo, las colonias vikingas se establecieron alrededor del año 900 en todas las islas atlánticas, en Inglaterra, Irlanda, Islandia y Groenlandia. Aunque lo más importante fue su asentamiento en el valle más bajo del Sena, que se convertiría en una valla entre los territorios franceses y otros corsarios. Este lugar se transformó en el Ducado de Normandía y con el correr del tiempo, sus gobernantes emprendieron algo que los demás vikingos jamás emprendieron, la conquista de Inglaterra en el año 1066. Durante 300 años, hasta el siglo XI, en el que se establecieron reinos cristianos en Escandinavia, los vikingos continuaron destruyendo, ya que eso era lo que mejor sabían hacer: navegar, pelear, robar. Pero el robo formaba parte de una empresa aún mayor, el comercio. Al igual que los fenicios y los griegos, los vikingos eran comerciantes y piratas. Al igual que los asirios, sus pillajes y sus guerras también servían para la redistribución. A decir verdad, es muy probable que su rol más importante haya sido liberar las riquezas depositadas en el erario de Occidente y ponerlas en circulación. Robaron en los monasterios y con lo robado compraron tierras para establecerse o equiparon sus naves para comerciar con ellas. De modo que los vikingos tuvieron mucho que ver con la reapertura del comercio interno de Europa y contribuyeron a la iniciación del renacimiento económico mediante sus propios actos. En el ínterin, no obstante, destruyeron mucho y mataron por el gusto de matar. En el año 884 alguien escribió lo siguiente: los normandos no cesan de asesinar y tomar cautivo al pueblo cristiano, de destruir iglesias, de incendiar ciudades. Por doquier solo hay cadáveres, clérigos y seglares, nobles y gente del pueblo, mujeres y niños. No hay camino, no hay lugar que no esté sembrado de cadáveres. Vivimos en angustia y zozobra ante este espectáculo de destrucción del pueblo cristiano. Estos años terribles fueron
también testigos del derrumbe final del Imperio carolingio, del fracaso del último intento de los sucesores de Carlomagno para reunir a las fuerzas unidas del Occidente en torno a los representantes sobrevivientes de la Casa de Carlos. Este fracaso fue seguido por un nuevo alineamiento de poder. Los victoriosos nuevos líderes no fueron como esos débiles monarcas, fueron líderes locales que mantuvieron un poco de orden y organizaron la resistencia contra los ataques del exterior. Conde de París o Rolón, sus descendientes en Normandía, o Enrique, duque de Sajonia, y su hijo Otón, quienes hicieron papilla a los húngaros. Estos nuevos príncipes obtuvieron su autoridad merced a su liderazgo militar y a su fuerza para proteger sus territorios. Y en verdad, una serie de victorias a mediados del año 900 marcaron este cambio de curso. A Occidente aún le aguardaban muchos sufrimientos. Pero lo peor de estos horrores ya había pasado y la supervivencia del cristianismo estaba asegurada, como veremos la próxima vez.